noches, amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Estamos en un jueves. Jueves es jueves de disfrutar, jueves que ya nos sabe a viernes chiquito y no podemos decir que no. Yo soy Meme Yamel y permítanme endulzarles las netas mientras van conduciendo, si nos están escuchando por radio o si están en cualquier otro dispositivo, permítanme llegar hasta sus hogares y hasta sus corazones con estas netas. Síganos, suscríbanse, acuérdense y les paso a recordar las estaciones desde donde nos escuchan. Es el 1150 AM para mi banda querida y caótica de la Ciudad de México, 600 AM para mis queridos regios de Monterrey y en el 1120 AM para mis queridos y adorados ciudadanos de la bonita Guadalajara. Les mando un beso a todos y es que, amigos, no podemos decir que no, pero octubre ya llegó y llegó con fuerza. Llegó con tanta fuerza, mis amigos, que mexicanos en Estados Unidos ya están decorando sus casas. ¿Y saben cómo las decoran? Sí, al estilo Sinaloa. Ahí como lo escuchan. Hay mexicanos que ya están decorando en Estados Unidos sus casas al estilo Sinaloa. Ese ruido que escuchan es el ruido del cambio, lo hemos establecido en todos los programas que estamos haciendo estas semanas porque estamos mudándonos de hogar, pero lejos de ese ruido que escuchan de fondo, glorioso, mágico y sobre todo melodioso, vamos a hablar, les voy a contar este chisme porque está muy bueno. Fíjense que una mexicana que está residiendo en Miami causó una gran controversia entre sus vecinos porque decoró su casa para Halloween estilo Sinaloa. Sí, eran muñecos que simulaban personas ejecutadas por el narco. Bien divertido, bien divertido, bien ad hoc con Halloween, ¿no? Con Día de Muertos. Muchos incluso, vamos a decirlo, podría ser ya un insulto a las personas que efectivamente han muerto a manos del narcotráfico o a manos de la guerra contra el narco, pero más allá y mucho más allá de todo esto, veamos el grado al que se ha normalizado la violencia. Grado en el que nosotros hemos llegado a pensar que la violencia es nada más y nada menos que algo tan normal y tan terrorífico. Prácticamente todos los días en México son Halloween, ¿o no? Yéndonos ahora sí a las noticias, lejos de sentir el jueves sabroso, viernes chiquito o un Halloween terrorífico estilo Sinaloa en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador logró que los empresarios doblaran las manitas. Lo hemos hablado una y otra vez, es algo que en repetidas ocasiones hemos discutido. Vimos una resistencia por parte de los empresarios cuando Andrés Manuel tomó el poder. El aeropuerto de Texcoco fue la gota que derrama el vaso entre esta relación con los empresarios y el nuevo gobierno de la 4T, que parecía no iba a tener solución. Lamentablemente, para algunos empresarios que se resisten al cambio, no fue así. Porque efectivamente lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo siempre. El tema de Texcoco, que es, insisto, lo que derrama la gota, el vaso enorme entre la relación de los empresarios y Andrés Manuel, era por un tema de cambiarles las reglas, más allá de decir si era un tema ecológico, ambiental, si que los contratos, que lo que ustedes quieran, que si el encarecimiento, que si el beneficio, que si iba a ser un Santa Fe, lo que ustedes quieran, gusten y manden. Íbamos y estábamos platicando justamente que era un tema entre decirles, acá yo no soy florero, a mí ustedes empresarios no me van a venir a mangonear y no me van a venir a decir qué hacer y cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Vamos a cambiar las reglas porque es un gobierno que va a funcionar para el pueblo, no para el bolsillo del empresario, cosa que en el neoliberalismo, creo que todos lo podemos recordar, pues era prácticamente el pan de cada día. Entonces, en un muy buen ambiente, y podemos decir, y podemos celebrar, y podemos gritar a todas luces que Andrés Manuel pues logra esta reconciliación con los empresarios. Carlos Slim, uno de los más grandes, uno de los hombres más ricos del mundo y de México, claramente, es de los principales inversionistas que ha dicho y ha repetido incansablemente que va a seguir invirtiendo en el país. Y es que los empresarios tenían que entender que más vale seguir teniendo contratos, seguir apoyando la inversión, porque México es un país que vive y que prospera y que respira inversión. Hay un muy buen ambiente para realizarlo. Pues más les valía y creo que era más importante decir, bueno, prefiero cambiar las reglas, pero seguir teniendo a no tener y pues montarme en mi macho y decir aquí yo mando y las cosas son así. Creo que era un tema de llegar al punto medio y es algo que Andrés Manuel logra. Hay que entender
también, y eso es un motivo de reflexión, que ha puesto a ciertas personas de forma muy estratégica. Romo, uno de los empresarios que efectivamente no va de acuerdo con la 4T o no es lo que esperaríamos de alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido un pilar importante para consolidar a estos o algunos empresarios que eran tal vez los más indecisos o los más rejegos a la hora de ceder en esta nueva administración, en este cambio de rumbo. Pero también hemos visto una prudencia de Andrés Manuel al cumplir con su palabra. Un efecto clave fue Carlos Lomelí. Carlos Lomelí en Jalisco, ¿no? En Guadalajara, y los que me escuchan sabrán muy bien de este tema, de cómo quería meter a empresas en donde él era socio, farmacéuticas, laboratorios. Y lamentablemente, pues se abre una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública. Irma Heréndira Sandoval abre esta investigación y pues sale ahí. No pueden participar las empresas por licitaciones, porque efectivamente había un conflicto de intereses. Carlos Lomelí se tiene que echar para atrás de su función como superdelegado en la entidad y efectivamente vemos cómo sí nos están cumpliendo lo que nos están prometiendo. Pero ¿acaso, y es una pregunta con la que quiero cerrar este primer bloque, ¿acaso es suficiente? ¿Es suficiente tener la voluntad de algunos empresarios? ¿Es suficiente tener un gobierno que nos está cumpliendo lo que nos está prometiendo? ¿O necesitamos más? ¿Necesitamos más voluntad? ¿Necesitamos más mano dura? ¿Necesitamos menos berrinches y más colaboración? Esa es la pregunta que nos hacemos, porque efectivamente no podemos decir que no, pese a que en México vemos la inflación en su punto más bajo en los últimos 3 años, por lo que nos queda claro que han habido resultados, pero también estamos viendo que apenas están soltando los recursos. Era normal, un cambio de régimen implementaba cambios de estrategia, implementaba que íbamos a retroceder un poquito para agarrar impulso y está bien, pero sí hemos visto que no todos les alcanza, hemos visto que efectivamente pues sí hay justicia y que el desarrollo económico es uno de los grandes pendientes que todavía tiene Andrés Manuel. Pero ojo, vamos a 11 meses, 10 meses y cacho de gobierno de Andrés Manuel. ¿No será que también le estamos exigiendo demasiado al presidente para el tiempo que lleva ejerciendo el poder? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Las opiniones son muy diversas, pero seguramente, y es una buena noticia, las voluntades se están consolidando y al menos los empresarios doblaron las manitas, aunque sea por un rato. ¿Nos durará mucho el gusto? No lo sé, pero ahorita regresamos con más netas. Permítanme endulzarles el camino, porque como de que no, como de que sí, aquí estamos todos nosotros para decir las cosas. Bonitas, chulas, bellas y preciosas. En el siguiente bloque, claro que sí, vamos a hablar sobre Saldívar. De nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos hace revelaciones importantes y no solo acusando a Felipe Calderón, sino diciendo desde cuándo lo estaba acusando, que no tiene nada que ver con el programa de Johnny Sabina. Ya van muchos años de este tema. Yo soy Meme Yamel, síganos por Acústica Radio en el 1150 AM en la Ciudad de México, 600 AM para mis amigos de Monterrey, con los que no tengo nada en contra, ustedes ya lo saben, salvo con Bronco, que el día de ayer dio su informe y se gastó la millonada para decirnos que ya había chocado su dron, pero bueno. Y en el 1120 AM nos escuchamos en Mis Amigos y con mis amigos de Guadalajara. Nos estamos viendo en las redes sociales, eso sí, como de que no, manitas arriba. Y regresando también vamos a hablar de los taxistas, que me llegaron muchos de sus comentarios a nuestra hotline, porque señores, tenemos una hotline y ahí les va, aquí abajito aparece la bandita, si me ven en redes sociales, si nos están viendo en la televisión aparece el número, y si solo me están escuchando les paso el teléfono, que es el 22 11 87 6743. Nos vemos ahorita, regresamos de Bolón Ping Pong. Yo soy Meme Yamel, volvemos. Aquí de bolón ping pong. Y fíjense que mientras estábamos en este pequeño espacio, este momento así breve,
una cúspide de nuestros noticieros. Estaba yo platicando con la producción de este ruido tan asombroso que tenemos aquí, ¿no? Este melodioso sonido que nos acompaña, que lejos de que nos haga mucha alegría, es simplemente tener un poquito de paciencia. Y la paciencia me recuerda justamente a alguien que definitivamente ya no se la tenemos, oigan. Ya no le tenemos paciencia y no hablo de nuestro marihuano Fox, aunque muchos pensarían que sí. No. Hablo del Teporocho de Felipe Calderón. Sí. Hay que entender una cosa. Los conservadores, mis niños, tan lindos, ellos tan tiernos, de verdad me dan ternura. Pero bueno, nuestros conservadores tan bellos, tan lindos, tan preciosos, insisten en que Andrés Manuel tiene una agenda en contra del comandante Borolas, Felipe Calderón, el expresidente más controversial. No, al menos sí de los últimos sexenios. Y les voy a decir una cosa, no tenemos agenda, no hay agenda desde el gobierno, no hay agenda en contra de Felipe Calderón. Felipe Calderón hizo su agenda en contra de Andrés Manuel López Obrador, hay que entenderlo desde este punto. Cuando ambos contendían por la presidencia, no es que quiera yo herir susceptibilidades, pero así fueron las cosas. Sabemos que se iniciaba el PREP, era la primera vez que probábamos el PREP. El INE, años después de esta elección que conocíamos y coincidíamos una elección robada, confirma que pues sí pudo haber una que otra fallita, ¿no? Que sí podíamos ahí tener unos numeritos más o menos, porque pues el PREP estaba en una versión de prueba, ¿no? No era el definitivo, no era el bueno, no era el chulo, no era el precioso. Estábamos hablando de un PREP que podía mejorar, pero que tenía pues su versión de prueba bastante limitada, y eso nos da un margen de error muy grande para decir efectivamente Andrés Manuel pudo haber ganado, pero no, en ese momento nadie quiso hacer absolutamente nada, ¿no? Teníamos una agenda que se construyó con presupuesto, teníamos un Felipe Calderón destinando presupuesto a través de los Krause y de diferentes organizaciones, utilizando medios de comunicación para crear una guerra negra en contra de Andrés Manuel. Ahí sí teníamos agenda, teníamos a asesores pagados para decir que Andrés Manuel era un peligro para México, y nos demostró que el que era peligroso para México fue él. Muertos por todos lados, jóvenes que él consideró sicarios armados hasta los dientes, torturadoras a las que le entregaba el Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2010, un país que años después le vendería a Enrique Peña Nieto con el proyecto México Visión 2030, empresarios a los que les condonaron impuestos por todos lados, y un poder judicial que era amenazado y presionado por todos lados. Arturo Saldívar, el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, da una entrevista polémica, claramente, con John y Sabina en su programa en el Canal 11. Y también voy a hacer una comparación. Se quejaban de que fue con John y Sabina al Canal 11, pero no se quejaron de que Ricardo Alemán en el Canal 11 hablaba de asesinar a un presidente, ¿no? O a un presidente electo o a un candidato. No se quejaban de eso, pero de esto sí. Hay que tener tantita coherencia en esta vida. Volviendo al punto de Arturo Saldívar. Fíjense que el ministro Saldívar dijo que estas acusaciones o esos señalamientos que realiza con John y Sabina nada tienen que ver con que sean nuevos. De hecho, la revista Proceso confirma que estos señalamientos se hicieron desde el 2013. La revista Proceso confirma que en 2013 las amenazas alcanzaron a la familia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. La administración de Felipe Calderón Hinojosa buscaba evitar que Florence Cassés saliera de prisión. Jorge Carrasco Arriaga, de la revista Proceso, reportó en 2013 que el gobierno de Calderón recurrió a toda clase de artimañas e incluso presiones y amenazas en contra de algunos integrantes del Poder Judicial, en especial algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se mostraban proclives a otorgarle el amparo y por ende la libertad a la francesa Florence Cassés, un caso en el que también estuvo involucrada la sicaria de Calderón, pues ya sabemos quién es, ¿no? Isabel Miranda de Wallace. Toda la fuerza de la administración de Felipe Calderón se dirigía contra Arturo Saldívar, el principal promotor de la libertad de Florence Cassés. Otros ministros también fueron presionados, pero no quisieron confirmar ante los micrófonos, de acuerdo con el artículo que entonces publicaba Carrasco. Proceso confirma que en 2013 las amenazas alcanzaron hasta a la familia del ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no fue la primera acción de fuerza que Calderón hiciera en contra de Saldívar. En junio de 2010, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, lo buscó para que cambiara su proyecto de
de resolución en el caso del incendio de la guardería ABC, un tema que me han comentado que les interesa muchísimo, que buscaba ampliar las responsabilidades a funcionarios federales. Pero para eso no te pusimos. Ese fue un comentario que le dijo el entonces secretario en referencia a la propuesta de Calderón para que Saldívar llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación meses antes. La versión ya fue confirmada por el propio ministro. Entonces, Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegura que Andrés Manuel se ha mostrado respetuoso comparado con sus antecesores, que lo presionaron para el caso de la guardería ABC y que también lo presionaron para no liberar a la francesa Florence Cassés, un tema en el que las manos las mete Isabel Miranda de Wallace. Si nos damos cuenta, mis amigos, Felipe Calderón no sale a negar a sus redes sociales, como siempre lo hace, ese tipo de declaraciones. No quiso dejar un testigo en redes sociales, porque ya sabe que el internet no olvida, pero sí utilizó el espacio en radio de Loret de Mola. Seguramente va a ir también con el sicario informativo, Ciro Gómez Leiva. ¿Y esto qué nos dice? Nos da una clara tendencia del expresidente que tenemos. No, insisto, no tenemos una agenda en contra de Felipe Calderón. Él marcó su propia agenda y él selló su destino. Sabemos que no quiso mover absolutamente nada en el caso de la guardería ABC porque involucraba a familiares directos de su esposa, Margarita Zavala, que involucraba a un gobernador priista, pero que era familia, que involucraba un caso en donde las guarderías, como ya se confirmó, eran utilizadas para sacar el dinero del erario y hacerse ricos, que confirmó a diestra y siniestra lo que ya sabíamos, que el gobierno de Felipe Calderón no fue nada más que tal vez el peor error de nuestra historia, amigos. Y sí, dejó, como él le llama, ¿cómo dice Felipe Calderón? ¿Cómo decía que eran? Se me olvida. ¿Cómo es esta palabra en la que Felipe Calderón se refería a todas estas personas que murieron a causa de su guerra contra el narco? Daños colaterales, sí, daños colaterales. Pues sí, Felipe Calderón, son los mismos daños colaterales que hoy estás recibiendo. Ya casi se alcanza una petición firmada en change.org de 500,000 ciudadanos que no quieren que hagas un partido político. No necesitaron 100 asambleas. En menos de 3 días ya tenían las 500,000 firmas. Ya estábamos a nada de pegarle estas 500,000 firmas. La gente no lo quiere. Y incluso todavía recuerdo que acusó que Andrés Manuel López Obrador estaba obsesionado con el poder y que quería llegar al poder por el poder. Pero ¿quién es el que ahora quiere tener un partido político porque en el PAN sabe que no podría aspirar a otro cargo? Sí, Felipe Calderón. Felipe Calderón es el que consolida su propia agenda. Consolidó esta agenda en su contra. Qué casualidad que sus secretarios de gobernación se le murieran en un helicóptero, ¿no? Qué casualidad que personajes cercanos a él siempre tuvieran un final catastrófico cuando discrepaban con él. Qué casualidad que hoy Felipe Calderón quiera volver a ser foco. ¿Le quedaron pendientes? No más daños colaterales, Felipe. Ya no te queremos en México. Yo soy Bebe Yamel y regresamos con la última neta porque seguro que se van a cansar y se van a quedar con las ganas. Síganos en las redes sociales, suscríbanse. Regresamos. Regresamos de Balón Ping-Pong y oigan, voy a leer un poquito de los comentarios que me mandan a través de nuestra hotline, que se los recuerdo, les repito el número, que los que nos pueden ver en las redes sociales o en televisión aparece en la franja con el número, pero los que nos escuchan en el 1150 AM en la Ciudad de México, en el 1120 AM en Guadalajara, en el 600 AM de Monterrey, ahí les va nuestra hotline, nuestra memelínea para endulzarnos hasta en los mensajes de WhatsApp. Y estamos en el 2211 87 6743. Se las repito, 2211 87 6743. Oigan, como bien les decía, tenemos un tema todavía con los taxis.
Yo veía en los comentarios que nos hacen en YouTube que me decían, Meme, es que la verdad hay taxistas que se pasan de lanza, ¿no? Que las unidades están muy mal, que te dicen yo no voy para allá, joven, que te cambian la ruta, que alteran el taxímetro, que se han portado mala onda. Luego tenemos comentarios como los que me hacen llegar acá, en donde me dice Marco Antonio Ayala que su padre siempre tuvo un taxi desde que eran cotorras y cocodrilos, un De Soto 1952, y siempre tenía que hacer pagos por concesión, pintura, taxímetro, licencia, vestiduras, llantas, verificaciones de carro como de taxímetro, todo las extintas delegaciones cobraban. Ahora tiene que pagar examen médico de conocimientos, un tarjetón que les venden desde 1,500 pesos hasta 3,500 pesos. Es un negocio redondo para las ahora alcaldías. Ellos tienen que ser menos rateros, deshonestos y dejar que los taxistas puedan vivir sin tratar de asaltar al usuario. Además de que en ese entonces no se cambiaba la unidad, ahora cada 10 años automáticamente dan de baja el vehículo. Es un comentario que nos manejan, pero también nos dicen otros usuarios que aunque me mandan este mensaje que es de Puebla, Benjamín, me dice, tienes mucha razón en el tema de los taxis. Aunque se estandarizaran requisitos gubernamentales, se impulsará una plataforma para taxis y se homologará una misma carga fiscal. La demanda permanecería con Uber, Didi, etcétera. Otros comentarios que me hacen pues van de la mano con esto y vamos a analizarlo brevemente. Efectivamente, los taxis tienen que pagar muchos permisos. Cuando les dicen que se vayan a las plataformas como Uber, dicen que no porque tienen que cumplir con más requisitos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tan dispuestos están a ceder? Hay taxistas que yo conozco que se han cambiado a la plataforma de Uber porque reconocen que es mucho más sencillo y que tienen más beneficios, pero hay otros que siguen viendo esta perspectiva de una forma muy tradicional. Yo creo que vuelvo al punto, hay que dejar que el usuario sea el que decida. Si quieren homologar o si quieren poner un piso parejo, el gobierno tiene que pedir lo mismo a los mismos. Si son taxis o son Ubers, tiene que estandarizarlos. Si van a hacer una aplicación para taxis, pues también tienen que tener lo mismo, tienen que estar igual. Es importante el cambio de las unidades y la verificación, pero es para todos, porque no podemos seguir contaminando el medio ambiente. Entonces, sí va muy de la mano con hay que homologarlo todo por completo, pero también hay que preguntarnos si la agresión es necesaria, porque acuérdense que sale un video en donde taxistas empiezan a agredir a empleados de Uber Eats en Polanco, en la Ciudad de México. Eso no se vale, no tienen la culpa, están haciendo su chamba. Aquí se trata de exigirle a las autoridades, no a las personas que están haciendo su chamba. No se dejen llevar por la furia, porque todos necesitamos comer. El sol siempre brilla para todos, mientras tengamos la intención y la voluntad de que así sea. Quitemos nuestra perspectiva de caminar hacia atrás. La filosofía del cangrejo ya está muy rancia. Y quienes también deberían de entender que esta filosofía del cangrejo está muy rancia son los conservadores, porque fíjense que hoy en la mañanera le hacen una petición a través del INAI muy extraña a Andrés Manuel López Obrador. Y no voy a decir extraña, se nota que viene de alguien conservador que le quiere dar jaque mate, ¿no? Ya saben, de esa persona que no quiere, nada más quiere joder. Y ya. Resulta que a través del INAI le solicitaron a Andrés Manuel entregar una constancia médica, psiquiátrica y análisis de orina. ¿Qué hubo? Andrés Manuel López Obrador leyó frente a los medios de comunicación una petición, la cual requiere que la fotografía deba estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, así como el tiempo que ha sido médico el paciente. El presidente de México reveló que el día de ayer le llega esta curiosa, muy curiosa solicitud, en donde pues piden conocer su estado de salud y también una evaluación psiquiátrica sobre él. Solicita que pues vaya con el sello, debe estar cancelada con sello y la firma del médico, el tiempo en que Andrés Manuel y el médico se conocen, tiene que conocer el estado de salud local, fecha de consulta, también solicita análisis, como bien les digo, general de orina, química sanguínea, todo con la fecha actual. Oigan, ¿por qué nunca le pedimos una evaluación psiquiátrica a Calderón? Yo creo que no es muy tarde de pedírsela. No, yo creo que, de hecho, hoy tendríamos que exigírsela a todos los políticos. Si queremos, yo sí creo fielmente en eso. Fíjense que hay unos que sacan cada cosa tan descabellada. ¿Por qué no le decimos a la diputada del PAN que quiere ponerle IVA a los tacos y a los esquites que nos dé una evaluación psiquiátrica? ¿Por qué no le preguntamos a los diputados que consideran que hacer una, ¿cómo se llama?
toque de queda para que no nos maten a las mujeres, pues también yo creo que deberíamos de hacerles una evaluación psiquiátrica. Al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, considero que deberíamos hacer una evaluación psiquiátrica, así como algunos de Morena, como a J. Cole. Yo sí considero que deberíamos hacer evaluaciones psiquiátricas a todos los políticos, pero en particular hoy se la piden a Andrés Manuel porque, ¿qué creen? Lo quieren mandar a loquero, pero no se les va a hacer, porque sí, yo sé, yo entiendo. Las propuestas que tiene y las actividades que ha desempeñado Andrés Manuel López Obrador, yo sé que parece de locos. Estamos acostumbrados a tener gobiernos que pues, nos vendían a los empresarios del extranjero, que nos hacían pues condonarle impuestos a Bacardí, ¿no? Unos cuantos millones de pesos a Bacardí y a Peñafiel, a las empresas que se encargaban de darnos software para espiar a activistas y a periodistas, ¿no? Sí, yo sé que esto parece muy extraño. Estamos en una etapa en la que les cuesta entender que estamos en un México diferente, que sirve al pueblo. ¡Qué raro, qué bonito! Hasta a mí me cuesta trabajo creer que estamos viviendo este momento en México, pero no es para creer que estamos locos. Es para decir que ya se les acabaron los beneficios. Entonces, al conservador que se le ocurrió hacer esta extraña propuesta, yo la quiero hacer todavía más grande. Así que déjenme en sus comentarios y mándenme el mensaje. ¿Qué opinarían ustedes si los ciudadanos solicitamos a través de algún diputado que se pidan exámenes médicos y psiquiátricos a cualquier aspirante a un cargo público? Ayuntamientos, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores, gabinetes. Ya no solo queremos sus estados financieros, ya no solo queremos saber con cuánto llegan y con cuánto se van de lana. Queremos saber qué tan locos podrían estar. Ahora queremos saber qué tan sanos podrían estar. ¿Valdría la pena también aplicar esto en algunos estados con algunos gobernadores para pues, evaluar si efectivamente es una persona sana y está cuerda? ¿No? Yo sí considero, es más, hasta deberíamos hacerles el polígrafo a todos los políticos. Es algo que sí considero. Deberíamos hacerles la prueba del polígrafo a toda persona que aspira a un cargo público. Que nos entregue sus documentos, cuánta lana tiene, cuánto antes de irse, todo nos entregue y hacer una prueba del polígrafo para ver si mintió o no mintió. Hablarle a alguna organización internacional o extranjera que nada tenga que ver el gobierno para que no se vea el chanchullo a la mano negra. Hay que empezar a formalizar. Yo sí digo, y tal vez me van a disculpar, pero si alguien quiere aspirar a un cargo público, pues vale la pena que nos compruebe que es apto. Ya no nos basta solo sus promesas, ya no nos bastan solo sus discursos vacíos, ya no nos basta solo con eso que nos van y nos prometen en campaña después de querernos dar todos los utilitarios habidos y por haber, playeras, plumitas, tortilleros, bolsas, mandiles. Ya no nos interesa que nos organicen esos eventos en donde invitan a los artistas del momento o al que les cobró menos, o más bien, voy a parafrasear, al que hizo el que no les cobró, pero saben que le dieron una buena lana para atraer a la gente. No, ya no nos conformamos con eso, queremos más. Así que yo los exhorto a que me digan si les late esta propuesta o no. Y seguimos con el Jorge Ramos Vea Ecuador Challenge. Síganme en redes sociales como @memeyamelca en todas las plataformas, ahí me encuentran. Suscríbanse a La Neta Noticias, manitas arriba y comentarios aquí abajo, porque hagamos banda. Ya somos casi 100,000 suscriptores en nuestra plataforma de YouTube. Yo soy Meme Yamel y nos escuchamos por Acústica Televisión y también en Acústica Radio, 1150 AM en la Ciudad de México, 600 AM en Monterrey y 1120 AM en Guadalajara. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Les mando un beso. Adiós.